Nuestro invitado es un empresario turístico de 52 años, nacido un martes 29 de febrero del año bisiesto del 72. Pisciano, amante del buen vino y el champán. Sus hobbies son la pesca y la navegación, aficiones por las que se considera el guía profesional de la pesca más completo de la región. Con ustedes, nuestro catador del día, Ricardo Di Sico. Bueno, acá estamos como arrancando este programa que nos va a llevar un poco a conocer los grandes personajes que tenemos en Sauce Viejo. Personajes que son conocidos por todos acá, pero también queremos conocer su historia, de cómo vinieron, cómo llegaron. Y hoy tenemos un amigo que tengo que darle la bienvenida, el señor Ricardo Di Sico. Hola Ricardo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Rubén? Felicitaciones por este nuevo proyecto, un emprendimiento más, de los tantos que has hecho aquí en Sauce Viejo, y bueno, un honor de que podamos compartir esta mesa y este cara a cara, ¿no? Cara a cara y aparte sí, vinoteca cara a cara, vinoteca vis a vis. La verdad que es un muy lindo nombre, un buen proyecto, además acompañado de esta marca de primer nivel de vinos que lo hemos probado. Y la verdad que Atilio Avena siempre ha sido un caballito de batalla en nuestras reuniones. Y bueno, con ganas de contarte un poquito de por qué llegué a Sauce Viejo. Exactamente, o sea, empezar con tu forma de nacer, ¿no es cierto? Tú, ¿a dónde arrancaste en esa gran, con esos padres, ¿no? Que calculo que han sido los que te han llevado a ese camino que vos llegaste a ser el empresario que sos hoy, ¿no? Y el conocido que sos hoy. En principio los abuelos. En principio los abuelos, porque mis abuelos, tanto paterno como materno, vinieron de España y de Italia. Mi mamá, digamos, Ramón de apellido, viene con mi abuelo que se escapa de la guerra del 39. Ajá. Entre España e Italia, y don Di Sico también, el abuelo Di Sico, Francisco Di Sico, italiano, de Sicilia puntualmente, que él se viene, mi abuelo Ramón por parte de madre de Islas Baleares, y el otro abuelo de Sicilia. Confluyen aquí en esta ciudad, cada uno con emprendimientos totalmente distintos. Santo Tomé, claro, en realidad era Sauce Viejo. En ese momento era Sauce Viejo. Por eso te decía yo que muchos dicen Santo Tomé, pero en esos principios era Sauce Viejo. El abuelo Di Sico se dedica a la fabricación de ladrillos. Ajá. En ese momento hace un proyecto familiar, digamos, donde se trabajaba todo en familia, 11 hijos, 11 hijos, 2 varones, 9 mujeres, y entre ellos mi papá. Y bueno, y por otro lado, el abuelo Ramón, con 3 hijos, y que se dedica pura y exclusivamente a la horticultura, a hacer todo lo que era en ese momento, los primeros inicios del arado de mancera, de comenzar a trabajar la tierra en el sembradío de lechuga, achicoria. Los primeros verduleros que había en la zona. Exactamente, por aquellos tiempos se acostumbraba mucho el rabanito. Bueno, y después aparece como furor un poco más adelante la rúcula. Pero que bueno, eran productos que después, comenzando también con algunos anhelos, hicimos berenjena, pimiento de caborra. Y en el medio, bueno, de las dos familias también siempre era la reunión familiar, por ahí era la carneada. Bueno. La famosa carneada antigua. La famosa carneada, así que hacer el lechón, había que hacerlo de chico, crearlo, caparlo y sacar los chorizos caseros, ¿no? Así que bueno, en ese caso, mi mamá, digamos, conoce a mi papá. En ese momento ya Remigio Emilio Di Sico, mi padre ya tenía algunas aspiraciones también, y incursionó con mi abuelo en poner el primer camión volcador para hacer el transporte de los ladrillos. Ya antes el ladrillo se transportaba con animales, en una chata, con carra chata, y bueno, y él hace mucha fuerza para poder... Apareció una pequeña firma en Sauce Viejo que estaba colmando todo, que era Fiat, y en ese momento ellos tienen el proyecto de empezar a venderle los ladrillos a Fiat, y bueno, y con eso lógicamente llegan a un acuerdo y compran un camión Bedford, con el cual empezaron a transportar los ladrillos, y lógicamente eso agilizaba la entrega y la producción también. Así que con eso se ganaron un territorio muy importante.
Y por el otro lado, la aparición del mercado de abasto en Santa Fe hace que también mi abuelo pueda poner su puesto en el mercado de abasto, donde ya se cosechaba la verdura y se llevaba al puesto para La vender. venta, sí. Pero eso es más o menos como nace un poco a nivel familiar. Mi mamá conoce a mi papá en uno de esos bailes típicos, que además era en el que después va a ser mi padrino, en la famosa Pista Marí. La La famosa Pista Marí, que estaba donde era el Club Alianza, en principio, y bueno, ahí se conocen, y después, bueno, Antonio Marí, que pasa a ser mi padrino, porque como se habían conocido ahí, optaron por esa decisión. Una crianza de otros tiempos, una crianza donde el respeto y la educación era muy marcado, por ahí excesivamente marcado, pero creo que con enseñanza muy noble. Mi madre siempre me inculcó la actividad de la quinta, que era bueno donde ellos trabajaban habitualmente, porque ahí se trabajaba hombre y mujer a la par, no había mucha diferencia. Yo te supe ver vendiendo verdura en la calle. Eso fue una segunda etapa, que después te voy a contar una anécdota de eso. Y bueno, a partir de los 8 o 9 años yo estudié la primaria en la escuela Agustín Araya, pegadito a Purina, barrio Las Vegas, que eso también habla que lógicamente la educación nace por ahí también de lo que uno realmente decide y cómo toma la educación en serio. Después continué trabajando en tareas de mantenimiento del camión. Mi papá por ahí ya se había separado un poco del ladrillo y comienzan a aparecer todos los grandes proyectos de autovías y demás, comienzan empresas que comienzan a hacer el asfalto en las rutas. En ese momento por ahí gobierno militar había apostado mucho a eso y bueno, mi padre se había dedicado un poco a eso y bueno, comencé a viajar con él de muy chico. Me fascinaba, era algo muy, muy lindo poder manejar el camión, volcar el asfalto, y bueno, y todo lo que eso conlleva. En ese momento, 9, 10 años, 11, para terminar ya el nivel primario, como que ya eras grande, digamos, eran otras, 12 años, ya eran otras realidades. Yo venía trabajando de los 8 o 9 en la quinta, digamos, nosotros teníamos la quinta de mi abuela, donde sí, ahí trabajábamos. Y después, bueno, con respecto a lo que era el camión, era mi pasión. Nos íbamos de vacaciones en el camión, nuestro lugar de vacaciones era Mar Chiquita, íbamos en el camión volcador, y atrás del camión volcador iban los colchones, la conservadora, y esas eran las vacaciones. Un día se levantó una tormenta y decidió mi papá armar la carpa en la plaza de Mar Chiquita. A la mañana teníamos un montón de policías queriéndonos sacar, pero esas anécdotas que son risueñas y muy lindas, pero bueno, siempre en un ámbito familiar contenido. Y después, bueno, cuando yo tomo la decisión de dejar de estudiar, yo quería dejar de estudiar, terminaba el primario y ya no quería continuar estudiando y iba a comenzar el secundario. Entonces tomo coraje un día y le digo a mi padre que no iba a seguir estudiando y que yo iba a manejar el camión. Y recuerdo esa sabia palabra porque fue la última vez que lo vi, me palmeó y me dijo: mijo, en esta jaula no hay lugar para 2 tigres. Y bueno, agarré las pocas cosas que tenía y me fui a la casa de mi abuela. Entonces, la abuela salvadora. La abuela, claro, la abuela salvadora, pero no tan salvadora también. Entonces le digo: abuela, mirá, no voy a estudiar más, voy a trabajar en la quinta. Mi hijo dice: acá un plato de comida no le va a faltar, pero para poder quedarse acá tiene que trabajar y estudiar. Las dos cosas. Así que estaba en un doble problema. Así que bueno, ahí me fui para Santo Tomé, a la escuela de comercio. Arranqué en la escuela de comercio, estudiando el secundario, un secundario fantástico, con amigos inquebrantables, el Negro Rossini, el Leo Becci, que fueron pioneros, el Seba Garófalo, el Fer Furini, que eran los amigotes de primer año, y bueno, donde ya ahí sí empecé a incrementarme la actividad dentro del campo de cultivo,
para poder generar mi dinero semanal y poder llegar al fin de semana para tener algo, porque Claro, ya claro, comenzábamos para a salir. claro. Y yo veía que toda la gente pasaba por el acceso a autopista en ese momento, y no era como hoy, que hoy donde vos te movés hay una verdulería o hay una venta de verduras. Entonces decía yo, voy a empezar a vender verdura delante del campo. Acceso a autopista, para aquellos que conocen el peaje que vincula Santo Tomé con Sauce Viejo, estaba en ese momento, había varias familias, estaba el Petizo Torres, Monuti, y después veníamos nosotros. Y bueno, y ahí empecé a sacar parte de atados de lechuga, lo hacía en un tamaño de que la gente lo pueda llevar como para consumir en un mediodía, pero verduras frescas. Y bueno, y yo recordaba que, por ejemplo, lo que ganaba durante toda la semana trabajando, en 3 horas del sábado y del domingo de venta ahí contra la ruta. Pero por supuesto habrá pagado la verdura. No, tenía el cándica. Teníamos el cándica de la abuela, ahí teníamos el cándica de la abuela. Y bueno, así que la verdad que eso fue un empujón de crecimiento importantísimo. Hotel La Rubia Sauce Viejo, bienvenidos. Aquí vas a encontrar naturaleza, pesca, fraternidad. Un buen ambiente familiar, buena atención y demás. Habitaciones confortables, servicio de pescas y la mejor atención. En ese caso también nosotros, algo que yo valoro mucho y por ahí lo comparo a los días de hoy, ¿no? Nosotros comíamos muy poca carne. Ajá. Digamos, mucha verdura y además era lógico, teníamos la gallina, teníamos el huevo, teníamos el chancho, digamos, pero hacíamos nuestra propia economía familiar. O sea, la economía, por ahí hoy a lo mejor yo escucho mucho a veces los programas en el cual hablan de la baja del consumo en el índice de carne y demás, y nosotros carne de vaca comíamos poco. Únicamente el domingo cuando el abuelo hacía una falda o hacía un asado que por ahí era palabra mayor si no se iba a las carreras de caballo. Ahí, si no se iba a las carreras de caballo, comíamos el asado. Pero todo lo que era el resto de la semana salía de lo que teníamos dentro de la organización familiar, digamos. Cultivábamos lechuga, rabanito, berenjena, pimiento, huevo, zapallito, un zapallito revuelto. Claro, pero era un zapallito revuelto con huevo y esa era el cosa. Y a la noche no se cenaba. O sea, yo, digamos, no tengo recuerdo, o sea, se comía muy bien, pero era un café negro, la salamandra, un salamín, una bondiola, un pedazo de... Sí, no era sentarte en la mesa, sino compartir todo eso, todas esas cosas que se hacían casero. Era casero. Todo. Y era parte de la transición del año. O sea, el abuelo el 1 de mayo ya estaba esperando las heladas para poder carnear. Era un anhelo, y si veía que la temperatura no acompañaba, lo postergaba hasta el 9 de julio, pero ya si no pasaba de esa fecha... Esa carneada, los chorizos en grasa, los jamones, todo había, porque se hacía de todo. Claro. Era algo espectacular, ¿no? Y era el abastecimiento del resto del año. Para todo el año. Sí, pues se carneaban 2 lechones, 2 chanchos, una vaca grande o un novillo grande. Se carneaba bien. Después, bueno... y se guardaba. Se guardaba y de qué manera, ¿no? Claro. Era una organización, porque y había que trabajar, había que hervir, había que bueno, todo lo que demanda, no nos vamos a poner a explicar lo que es una carneada, seguro, pero... Seguro. Y después en el medio también, digamos, teníamos distintas épocas del año, pero por ejemplo, yo esperaba fogosamente el invierno, porque venían las perdices y las liebres. Ah, claro. Salíamos a cazar.
O sea, ahí era nuestro... Ahí atrás, por ahí atrás, por Claro, los campos de por ahí atrás. atrás, por todos los campos, porque como nos conocíamos, les Claro. pedíamos permiso al Petizo Claro. Torres o Monuti, y como se cosechaban verduras tiernas, llegaban las liebres y demás a comer. Si enfrente había algún sembradío y demás que lo cosechaban y teníamos la posibilidad de caminarlo para las perdices, bueno, y eso obviamente que era calibre 12, en calibre 16 ya al abuelo no le gustaba, porque había que ser preciso y no errar. Entonces, bueno, siempre teníamos algún perro vaquiano, vaquiano. siempre había. Y bueno, y salíamos a cazar y ojito con matar una perdiz y no comerla o no Y hacer. todo era, hasta la paloma se comía, porque las palomas, me acuerdo, era impresionante la cantidad de palomas que había. Esa paloma torcaza, la grande, ¿no? Eran los pechitos, que ahora creo, en esta altura de este año, se está tratando de los criaderos de la Pampa, bueno, la famosa paloma pampeana, hacer un emprendimiento para exportar. Mirá vos. Así que bueno, mirá lo que se hacía antes, Mirá lo que hacía. lo que nosotros comíamos, ¿no? Y después, pegadito a donde hoy está todo el campo de Román y demás, ahí había una cava. Y ahí comienzan mis primeros indicios de pescador. Ajá. Porque ahí íbamos a pescar anguilla. Poníamos los liñeros, eran unos bogueros que lanzábamos con pedacitos de carne. Y bueno, y ahí empezábamos a sacar anguilla. Y bueno, también cuerear la anguilla y hacíamos todo rodajitas, le hacíamos marinadas, hacíamos anguillas fritas o marinadas, así que eso era manjar. Era un atractivo más. Y dentro de lo que era la cosecha de lo que serían los almácigos que se llaman, ¿no? Cuando vos propiamente dicho sembrás la lechuga, las achicorias o demás, lo haces en un almácigo que es donde vos lo podés regar. Ese almácigo tiene un principio y un fin, que más o menos estará marcado en unos 10, 12 metros por 1,5 metros, 2 metros de ancho. Donde ahí llegaba el surco, que vos tenías una manguera principal, en ese momento una bomba de extracción, y mandabas el agua y podías regar los almácigos. Cuando era el momento de cosechar, por ahí las temperaturas, al igual que ahora, eran altas, eran grandes. Era muy fuerte el verano y muy marcado el invierno. El invierno hacía que las heladas haya que trabajar con algunos productos que sean muy particulares para su recolección y demás, mientras que más el verano era más para los productos de hoja, la lechuga, la lechicoria, como te decía. Entonces se cosechaba con un sol de noche, se ponía un sol de noche a mitad de surco, claro, y ahí cuando íbamos cerrando el surco aparecían las ranas. Las ranas comiendo los bichitos que traía el sol de noche. Y ahí, bueno, al principio las comíamos nosotros y después encontramos una veta y se van a acordar de un gran comedor de acá, de Sauce Viejo, de Daniel. Daniel Marzó era uno de los especialistas que era de los compradores. Y bueno, en ese momento también era un incentivo económico más. La vida te lleva a no tener muchos entradas de dinero, a poder salvarte de alguna forma y a agudizar un poco el ingenio de cada uno, ¿no? Es así. Y cuando uno es joven, y está bien, porque así te forjás para el futuro, ¿no? Y ahora, bueno, tenemos un montón de cosas que vos podés ir nombrando a partir de toda esta pequeña historia que está contando, de ir conociendo permanentemente la gran cantidad de la versatilidad que tenés en las cosas que estás haciendo, ¿no? Ahí cuando después, bueno, ya llega el final del secundario, recuerdo un momento en el que también comenzaba la decisión por el hecho de querer continuar con una carrera terciaria. Era muy difícil encarar una carrera terciaria por aquellos tiempos, era muy difícil. No digo costosa en el sentido económico que tengas que pagar la universidad, pero era costoso para nosotros poder movilizarnos, tomar 2 colectivos, bancarte, los apuntes, todo era un costo económico importante. Pero bueno, lo afronto igual y comienzo a estudiar ingeniería civil, basado en el concepto que me había quedado del camión de mi viejo, del coso, y bueno, quería realizar caminos o demás. Bueno, eso me da una capacidad para poder aprender mucho en cuanto a planimetría y demás, pero la carrera me gana, me supera, porque yo venía de un formato secundario
donde apuntaba a perito mercantil, mientras que en una carrera terciaria apuntada a la ingeniería necesitaba mucho más una carrera tipo industrial, colegio industrial y demás, y la física y la química no eran sencillos de rendir. Así que bueno, medio cabizbajo y caído por ese tema, un día tomando el colectivo encuentro en calle Primera Junta, donde íbamos a veces a jugar a los videos, una firma que decía ICOP, de Instituto Superior Incorporado número 21 en computación, y decía salida laboral inmediata. Todo lo otro no me interesó, entré porque decía salida laboral inmediata. Así que me metí, me interioricé un poco y ahí sí ya era un instituto privado que había que pagar. Así que bueno, a doblegar un poco el esfuerzo dentro de la quinta para poder llegar y cumplimentar el costo de lo que era el arancel del estudio. Pero bueno, ahí en ese momento comienzo a hacer la carrera y doy con el titular de la firma, que era José Oscar Perusini, en ese momento, y me dice: quedate tranquilo que hay una demanda increíble y si te esforzás y llegás, seguramente va a poder. ¿Cuándo es llegar? No, esto es una carrera que analista programador puede ser en 2 años, pero veo que tenés ganas de trabajar, así que a los 6 meses ya me da la oportunidad de comenzar a trabajar dentro de lo que era el taller de informática del instituto. Así que comienzo, por un lado, conociendo las partes de las piezas de la informática primero, antes que la teoría y el software, por así decirlo. Así que la verdad que fue un aprendizaje muy bueno y bueno, lógicamente me recibí en analista programador, me recibí en analista sistema y en el medio comencé a trabajar dentro de la firma, dando clases de computación, hasta que después comienzo en la parte de venta. En aquellos momentos era el sistema operativo de OS, hablábamos de computadoras 286, 386, 486, monitores, una sucesión que parecía que habíamos revolucionado el mundo. Fue el monitor ámbar, que era ese monitor verde o fluorescente naranja, que pasa a escala de grises. Eso había sido como un... Y bueno, el cuadrado grandote. Y después me llama Oscar un día y me dice: escucha, te vas a ir a Buenos Aires. Bueno, Oscar, digo, ¿qué? Mirá, dice, no sé qué pasa, pero todo el mundo está hablando de Windows. Y yo no creo que avance mucho eso, dice, pero anda por lo menos y aprendelo. Y anda a aprenderlo. Así que bueno, vinimos con todo eso y bueno, y empezamos a dar cursos de todo lo que era la imagen visual, los primeros monitores a color y todo lo que era la informática. Al poco tiempo, también yo seguía, la verdad que en ese momento también comienzo a trabajar con Seguro Piagentini en Santo Tomé, haciéndole todo lo que era el soporte de informática a la mañana muy temprano, 5 de la mañana arrancábamos, para que la oficina a las 8 de la mañana ya tuviera todas las planillas preparadas y demás. Y me vuelve a llamar Oscar, me dice: Ricardo, te vas a ir nuevamente a Buenos Aires, aparece algo que se llama Internet. Ah, la mía, ya estábamos manejando. Y en ese momento hablamos de modem dial-up, eran los primeros modem que hacían ruido para conectarse, 56K, algo muy lento, y ahí presento un primer proyecto donde pudimos enviarle a una empresa santotomecina, pudimos mandarle por primera vez un plano desde Santo Tomé a Brasil, y lo mandamos mediante un correo electrónico, mediante un mail. Y eso parecía haber tocado el cielo con las manos, digamos. Claro, era llegar a la luna. Era llegar a la luna, tal cual. O sea, hoy hay cosas que se dan por sentada, pero en ese momento no estaban las herramientas, no estaban los medios como para poder lograr. Y no era en todos lados. Era muy céntrico y demás. Llega la convención constituyente, me acuerdo. Llegan los presidentes a poder reformar la constitución. Año 94, si no me acuerdo, 93, 94, por ahí era. O 92, 93, 94. Creo que por ahí en ese rango de fecha era. Y bueno, y pudimos en ese momento también, no había hoteles. Claro. No había hoteles. Una particularidad que yo la recuerdo mucho, toda la seguridad privada se supo poco en ese momento y demás, pero por ejemplo, en ese momento el presidente de la sesión era Duhalde y dormía en el Motel Mindanao. Porque no había dónde alojarse, no había dónde había que reformarlo entero. Y en ese momento Dante Sinkovich hace una inversión importantísima en cuanto a toda la remodelación de las habitaciones y demás. En ese momento
comienza a hacer un bloque nuevo y demás, justamente con el propósito de que estas personas lleguen, y ahí es donde él me convoca también para poder incorporarle la música a las habitaciones, ya no más a través de las consolas Technic, sino a través de internet. Además aparecen las primeras cámaras de seguridad, ya se empezaba una revolución de tecnología que venía llegando en forma mucho más acelerada. Así que bueno, también incentivado por eso, arranco mi propio emprendimiento. Arranco en la avenida 7 de marzo, en la famosa 5 esquinas. Ajá. Abro mi primer local de computación, primero siendo ICOP, y después con poquito tiempo me acerco a Oscar y le comento de que quería yo empezar mi propia marca. Así que lógicamente él me apoya y emprendo lo que era en ese momento CCI Computación. CCI. Centro de Capacitación Informática. Ese era el nombre, porque nos dedicábamos pura y exclusivamente a la capacitación. Llegamos a tener porque éramos un equipo de trabajo. Si bien era yo el que lo conducía solo, pero teníamos el grupo humano con el que trabajábamos, éramos 26 docentes. En ese momento CorelDRAW, el AutoCAD, bueno, Windows, Microsoft Office, eran todos los paquetes que la gente necesitaba aprender para poder tener una salida laboral. Vendíamos computadoras, bueno, hicimos una revolución muy, muy grande. Yo de eso lo recuerdo, porque creo que una de las primeras computadoras se fueron a comprar ahí, de mi familia, ¿no? Era lo más importante que había, una computadora. Tal cual. Ya está bien, eran todavía algunos grandes, no había nada todavía. No existía, pero claro. Se empezaba a verse a los formatos grandes de computadoras. El televisor de culote grandote, digamos, pero ya color. Exacto. Ya color, ya eran monitores color. Y bueno, y con eso comenzamos también todo un proceso de recambio económico en el país, donde se aceleran mucho también las gestiones de gobierno y demás, y comenzamos a tener algunos traspiés. Llamo esto a la atención, no por partidismo político, ni mucho menos, ¿no? Pero para poder entender un poquito el formato de lo que después es el desenlace final, donde en el año 2001, después de tener nosotros 26 personas trabajando, 600 computadoras en red, tener un depósito con 300 computadoras para entregar en forma mensual, teníamos una empresa de muy buen nivel y con un muy buen soporte económico, sin deuda prácticamente y demás. Y bueno, viene una debacle económica como la del 2001, que no ha hecho culpa ni nada, pero que sí nos afecta en un 100% y bueno, donde me da un golpe terrible que nos obliga prácticamente a cerrar las puertas. Mi primer impacto económico, porque venía en crecimiento, y donde me encuentro con una realidad económica que la desconozco y que me pasa por arriba. A punto tal de que, bueno, llegamos, obviamente, juicios laborales porque hubo que despedir el personal que estaba dictando clases, computadoras que teníamos entregadas en distintos lugares, en redes, porque estábamos armando una cadena de afiance de la marca, donde no recuperamos las máquinas, no cobramos. Muy, muy complicado. Y la verdad que venía muy mal y muy, muy desganado. 2003, inundación de Santa Fe. Yo en ese momento me había comprado una casa en Santa Fe, donde vivía entre 1 de Mayo, entre Juan de Garay y Corrientes, y el agua que llega en la inundación, que obviamente mucha gente la pasó peor, pero a nosotros nos llega toda la parte por detrás de Casa de Gobierno. Y no fue tanta la altura del agua, sino que eran los afluentes que venían y que era imposible estar. Así que bueno, a todo eso yo ya me había comprado un terrenito porque amaba la pesca y me había comprado un terrenito aquí en Sauce Viejo, Marcelo T. de Alvear y Roque Sáenz Peña. Estaba don Juan Ledesma, acá, Juancito Ledesma. Juancho era nuestro cuidador, digamos, era la persona que mantenía, y en ese momento nace Camila Isico, la más grande de las rubias, y bueno, ya nos tuvimos que venir a vivir acá porque era imposible estar en Santa Fe. Pero la casa estaba inundada, el negocio estaba caído. Y ahí estaba en la expectativa de que hacíamos, ¿no? ¿Qué hacíamos? Y bueno, y en ese momento también venía viendo opciones yo y demás, y entraba a ver que mucha gente venía
y quería dormir en Sauce Viejo. Entonces comencé alquilando 1 o 2 viviendas que estaban cerca de ahí de mi casa, las alquilaba en forma anual, digamos, con el permiso ya de los propietarios, porque ellos prácticamente ya no venían, gente grande. Uno, me acuerdo, era el Negro Cabrera, el gran fotógrafo que tenía Colón, enfrente de Fotografías Cabrera, que es donde hoy está el hotel. Era una de las primeras casas que alquilábamos. Y bueno, empezamos a salir del pozo con eso, ¿no? Alquilar, y alquilando por día, tenía una mejor renta. Y bueno, con eso podíamos un poquito empezar a sacar el lomo afuera, como quien se dice. Qué linda historia, ¿no? Para que la gente vaya sabiendo cómo uno, porque por ahí te encuentran ahora, esto, que acá, que allá, de dónde. Acá está la historia verdadera, lo que pasa cuando alguien quiere arrancar de abajo para poder llegar a donde tiene que llegar. Y hay que arrancar, siempre hay que arrancar. Y hay que tener la fe de que en el futuro siempre uno tiene que llegar a donde la meta que uno tiene propuesta, ¿no? Y las cosas se fueron dando. Si te Gran Hotel, estás trabajando en ese hotel, tenés varias casas alrededor ya recuperadas, como ya estás andando, pero tenés una pasión muy grande, ¿no? La pasión más grande que uno tiene, ¿qué es lo más lindo? El psicólogo. El psicólogo. El psicólogo. Es el río. Es el río, exactamente. Y ahí es donde vos estás haciendo ese emprendimiento bárbaro, ¿no? Empezamos con todo el tema de la pesca, también porque, bueno, cuando me entro a vincular con el turismo, recobro amigos que tenía de estudio, y entre ellos estaba Ariel Robledo. Ariel Robledo, hoy uno de los titulares de la firma El Pato y el Pato Website. Así que me reencuentro con Ariel y bueno, empezamos, ellos también venían en el 2001, el otro día estábamos viendo, en el 1996 lanzan ellos la primera revista. La primera revista El Pato, que es un nombre que está tirándole así a una bandada de patos en el año 96. Y después ahí en adelante también, en el 2001, los liquida. Ariel se va como locutor de radio, bueno, y después nos volvemos a encontrar y empezamos a salir de pesca juntos. Así que bueno, empezamos a formar todo un aspecto en cuanto a lo que era la pesca deportiva, que antes también la pesca estaba conceptuada de otra manera, era ir a extraer o a matar, mientras que sumándome al grupo de Ariel empezamos a valorizar el tema de la pesca deportiva. Y ahí me siento atraído puntualmente por el baicá y el spinning, que era la pesca con artificiales, y donde ahí sí me pongo a estudiar mucho y a ver las técnicas y los modos de los distintos artificiales, las profundidades del río, los distintos peces, por qué cazan, cuándo comen, cuándo atacan. Es una ciencia. Es una ciencia, por supuesto, pero hay que estudiarla. Fácil, como toda cosa que uno hace con pasión, la tenés que estudiar. Una vez que vos la podés estudiar, vas a entender y comprender un montón de factores. Pero para eso, trabajando a prueba y error, yendo, muchas veces volviendo con la cara larga. Con la cara larga, con las manos vacías y después otras tantas con resultados sumamente positivos. Y bueno, ahí también empecé a hacer los cursos de guía profesional de pesca. Tuve la posibilidad de irme al sur un tiempo a trabajar y como guía de pesca en Trevelin, en Río Grande, en Estancia María Betty, que es una de las estancias donde hoy un día de pesca por persona ronda los $1.000. Trevelin en la cordillera. Trevelin en la cordillera, exactamente. Camino a Ushuaia. Y lo conozco. Exactamente. Y bueno, y allá te venís con otro nivel de conocimiento del turismo. O sea, te abre la cabeza de otra manera y del cuidado de las especies también. A todo esto sumado que empezamos a viajar mucho a Corrientes, otra provincia que nos lleva años luz con respecto a la pesca deportiva y el cuidado y la dinámica económica que ellos hacen. Entonces, copiando mucho de esos formatos, pude empezar a volcarlos acá. Y después, bueno, una posibilidad que hemos tenido junto a Ariel y Hugo Giardino, conformamos un núcleo donde hicimos una sociedad para lo que es todo pesca en el exterior, y eso me permitió conocer 14 veces el Amazonas, Venezuela, Colombia, Costa Rica, en fin, distintos países que lo hemos recorrido con el puro y exclusivo motivo de pesca deportiva, donde hemos vuelto con ejemplares de tamaño grande.
Hotel La Rubia Sauce Viejo, bienvenidos. Aquí vas a encontrar naturaleza, pesca, fraternidad. Un buen ambiente familiar, buena atención y demás. Habitaciones confortables, servicio de pescas y la mejor atención. Bueno, Ricardo, has contado todo tu pasado, has contado un poco de lo que está en el presente y ahora, ¿qué nos espera en este futuro? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bien, Porque arranca y bueno, no termina, pero bueno, es un futuro que creo que no es muy lejano, que ya está palpándose, ¿no? Mirá, en cuanto a edad, hoy estoy con 52 años y sigo con ganas de encarar nuevos proyectos, pero ahora sí ya bien diferenciado, por un lado lo laboral y por otro lado también el descanso, Claro. que creo que es meritorio y además soy un apasionado por conocer la naturaleza de nuestro mundo. Claro. Si vos me decís, Ricardo, vámonos a Bariloche a esquiar en la nieve, anda vos. Sí, seguro. pero sí llévame a Río Bonito en Brasil, a ver los cardúmenes de peces, Claro. a poder descubrir otros lugares donde tengan muchos atractivos y donde seguramente voy a estar estudiando para ver qué es lo que vamos a pescar o qué es lo que vamos a hacer. Claro. Eso en cuanto al descanso. En cuanto al proyecto, obviamente ya ahora sí más afianzado al turismo, sigo apostando y sigo creyendo que Sauce Viejo es un destino turístico que tiene la posibilidad de un crecimiento enorme. Voy a desarrollar un nuevo proyecto de un hotel más ahora dentro de la ciudad, donde creo que el servicio, la calidad humana que se le brinda al turista es el principal disparador, donde ese hace la diferencia en cuanto a la calidad. Y yo trato de, justamente en el perfil humano de la gente que me rodea trabajando y yo mismo, estamos siempre predispuestos para atender a aquel turista de la mejor manera. Creo que el resultado de éxito de la ciudad de Sauce Viejo en sí está destinado al éxito porque tenés un aeropuerto, tenés un parque industrial con 72 empresas y tenés un vínculo turístico que la gente viene puntualmente a buscar. Río, descanso y seguridad. Y dentro de que lo que podamos escuchar también, y algunos pueden ser críticos de este punto que yo pongo, que seguramente pasan cosas como en cualquier otra de las ciudades, Sauce Viejo es un destino muy tranquilo, un destino muy seguro, un destino muy austero, muy económico para la familia, así que creo que Sauce Viejo tiene muchísimo por crecer. Se vienen desarrollos de loteos y de nuevas inversiones en la ciudad, que van a duplicar o tal vez a lo mejor incluso elevar la cantidad de personas que van a estar viviendo, y eso va a demandar de servicio. Cuando hablamos de servicio es estar predispuesto a atender a las personas. Vos bien lo sabés, yo he venido pila de veces acá y hasta hace un ratito antes te decía, che Rubén, ¿por qué esa botella de vino? Y vos me decías, no, porque esa botella está numerada, tiene poca cantidad, es una bodega exclusiva. Me diste información, pero no me dijiste, sí, vale 10.000, comprala. O sea, se entiende, ¿no? Sí. Entonces, ese factor de servicio, de cordialidad que tiene el sauceño, creo que va a ser un poquito el disparador en cuanto a la mejora y al crecimiento de esta ciudad. Creo que es una ciudad que tiene mucho por hacer. Mucho. Y sobre todo, bueno, el que anduvo mucho por el país, el que anduvo en la montaña, en la cordillera, donde vos me digas que ando en el norte, la sequía del norte, la tierra del norte, no hay nada como la parte mesopotámica, entre ríos, la parte de los dos ríos, o sea, nombro la provincia de Entre Ríos como es la Mesopotamia, ¿no? El río Uruguay y el río Paraná. Ahí está todo, ahí está la canción, ahí está el pescado, ahí está lo más lindo que es el verde, ese sauce que invade la costa del río y que vos ves correr ese agua, cuando vos ves que suben los cardúmenes de peces, de pescado, del dorado, del pejerrey, los matungos, pejerrey, que tendríamos que estar sacando pejerrey en esta altura, pero no hay todavía.
No sé En si realidad, pasa en por el realidad auto. hay, pero es una historia muy fea para contar, así que dejémosla pasar, digamos. Estamos en un programa muy positivo, pero creo que en alguna de las medidas y las Eso hay que decisiones que hacer. van a pasar de acá en adelante es la reconversión de la pesca comercial, porque Claro, eso es un factor que claro, exactamente. hoy evita que estos cauces tengan muy buen pescado, porque no llega. Claro. Y bueno, esta fue otra de las historias más bonitas contadas y que el público sabrá entender y sabrá apreciar todas las cosas que ha hecho nuestro querido amigo Ricardo Desico. Gracias, Ricardo, por estar. Gracias a vos, Rubén. Hasta el próximo programa. ¿Y sabes qué? Te voy a dejar un mensaje. Dale, sí, por favor. Porque seguramente muchos de los chicos que se enganchan a veces no miran tanto televisión, pero por ahí, como sabemos que el programa va a estar en redes sociales y demás, muchas veces se habla de la rigidez o de la mano dura de nuestros abuelos, de nuestros padres y demás. Pero era una educación donde el objetivo era enseñar y alimentarse. Porque vos tenías que estar preparado para poder alimentarte. Desde muy chico, entonces esos valores se arraigan y se fundan mucho. Y creo que es el principal también agradecimiento que debemos hacer, es agradecerle a nuestros padres, a nuestros abuelos, a todos los que nos precedieron, la mano que nos dieron, y sé que vos sos un gran padre y por eso lo traigo a colación, porque por ahí a veces parece que somos mano dura, cuando en realidad lo que estamos haciendo es enseñando y educando. Enseñando que cometan error, porque por ahí te dice, no, pero dejarlo que cometa el error. ¿Pero para qué? Si vos se le está enseñando que por ese lado no va. Pues tenés que ir por este lado. Bueno. ¿Por qué? Porque es el lugar que corresponde, porque es lo que vale. Pero no por el lado malo. El éxito está en el trabajo. En el trabajo y en la constancia. Nada más. No hay otra manera. Nadie empezó de cero y logró todo un día para el otro. Así que agradecerte por este hermoso programa, por ser parte de este hermoso programa que seguramente va a ser un éxito rotundo. Y yo, si vos me lo permitís, ahora cuando terminemos, quiero que descorchemos un franco. Pero por supuesto, está hecho. Esta historia de vida que nosotros vamos a empezar a contar ahora en esto que es Vinoteca Cara a Cara. Vinoteca porque, bueno, estamos dentro de una vinoteca en este momento y, bueno, estamos avalados por un buen vino, el vino más rico que tenemos en la historia de Mendoza, ¿no? Vino que realmente vale la pena con 90 puntos y descaradamente. Vinazo, como para tomarlo y para presentarlo. Y para disfrutarlo. Hoy te va a llevar de regalo un buen vino de esto, y porque tu historia para nosotros es un orgullo, para todos los sauceños, porque desde que vos estás acá en Sauce han pasado cosas muy bonitas y has ayudado a todo el mundo, porque doy fe de eso, y porque sé que alguno lo puede entender bien y otros no lo pueden entender, pero la vida te lleva a esto, a salir adelante, a afrontar y a poner el pecho a bala a todo, y nunca cae, porque cuando la caída que uno tiene siempre sale. De las caídas se aprende a salir. Eso es lo que contamos nosotros en estos programas, en este programa que empieza a partir de ahora y por estos distintos canales que estamos viendo y sobre todo por ese canal de YouTube que ya lo vamos a tener en el aire muy pronto. Yo te tengo que agradecer, Ricardo, porque realmente tu historia es muy buena. Es para seguir hablando. Tal cual. Tenemos anécdotas para contarte cuando íbamos a pescar. Y lo vamos a hacer en un seguramente. Cuando vamos a pescar, cuando vamos a compartir algo, cuando vamos a picar, cuando íbamos en la lancha comiendo esos pescaditos fritos alrededor. Había cosas que hay que saber de contar y bueno, van a estar. Vamos a tener imágenes del dron también dando vueltas por nuestras islas, vamos a tener un montón de cosas. Acá arranca la vinoteca cara a cara, vinoteca vis a vis. Maestro, cuando usted dijo, señor director.